Pues digamos, sí, digamos, más que conocer la labor, como conocer la parte de las instalaciones, porque yo inicialmente trabajaba en otra parte de la secretaría que era aseguramiento, entonces obviamente yo al aprender a conocer, uno ya empieza a tomar sus propias decisiones. Si hay duda de pronto en algo que uno diga, ¿será que sí? Lo consulto, ¿Cómo porque puede qué pasar. tipo de cosas necesitabas tú consultar? Es que no sé, de pronto casos específicos, de pronto que alguien solicitara algo que yo no pudiera solucionar en el momento, entonces eso ya tenía como otro procedimiento, pero realmente casi todo lo lográbamos solucionar, ¿No tienes independientemente. un ejemplo de algo que te Un tocó, ejemplo, que haya ay, no tocado sé, algún caso particular? ¿qué te digo yo? No, pues de pronto serían ya como cosas que no eran como tan de mi competencia. Ejemplo, alguien me comentaba a mí que necesitaba realizar el seguimiento para lo de la pensión o para las terapias con la ARL. Entonces, en ese momento esa competencia era específica de pronto de la enfermera, que ella era la que tomaba de pronto una decisión como tal y hacía el seguimiento de condiciones de salud de la persona. Entonces eran como ya cositas, porque, o sea, cada uno tenía sus obligaciones. Entonces había una enfermera contratada en el equipo que ella era la que manejaba la parte de condiciones de salud y, por ejemplo, exámenes médico-ocupacionales. Cuando yo trabajaba en equipo con ella, entonces, ¿qué hacía yo? A las personas que ingresaban, yo ya sabía que tenía que agendarlas para realizar el examen médico-ocupacional de ingreso y cuál era el procedimiento como tal. Entonces yo ya daba esas indicaciones, pero si esa persona tenía alguna patología que yo no podía resolver, se la remitía directamente a la profesional, que era la enfermera. Perfecto. ¿Y con qué, o sea, con qué otras profesionales tenías que tener algún tipo de contacto? O sea, están tus jefes, la enfermera, las ARLs y con qué otras áreas Bueno, internas dentro de secretaría. en secretaría sí había mucho tipo de cargos. No, Lo pero que, que tú tuvieras que tener contacto. pues es que en este caso yo tenía contacto con casi todas las áreas. Entonces tenía que ver con los directivos, porque pues para agendar reuniones y eso, yo tenía que de pronto dirigirme a ellos. O para hablar, había que hacer de pronto la reunión del comité de seguridad industrial, el comité de emergencias, entonces nos teníamos que reunir con algunos de los directivos, que a veces era el subsecretario, porque pues el secretario era muy difícil que él se reuniera y él delegaba a una persona, entonces el subsecretario, una persona que está en el centro regulador de urgencias, que es el que manejaba las emergencias de la ciudad, que en este caso era, por ejemplo, en ese momento era el doctor Beleño, creo que todavía le está la EI, y eran otras áreas, la de talento humano, la de la dirección administrativa. Entonces yo tenía de pronto un contacto específico con cada uno de los directivos, por ejemplo, para agendar reuniones, o por ejemplo, las personas que estaban en el COPAS. Entonces esas ¿Qué es personas yo tenía, el COPAS? dime. ¿Qué es el COPAS? COPAS es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Todas las entidades deben tener ese comité. Entonces, y ellos se reunían cada mes. ¿Y qué hace ese comité? Ese comité está pendiente de, o sea, le hace como seguimiento a las actividades de seguridad y salud en el trabajo y acompaña las actividades, está pendiente, y fuera de eso se miraban los accidentes de trabajo, y cuando había un accidente de trabajo siempre se generaba un comité para hacer la investigación de ese accidente. Entonces, dependiendo de la cantidad de empleados, habían 4 delegados por los empleados, que eran a votación, y 4 delegados nombrados por parte del secretario o del jefe de la empresa, que representaban la empresa. Por lo general se reunían, siempre eran los de que se escogían por elección. Entonces ellos hacían, el ejemplo, el acompañamiento al accidente de trabajo. Entonces, que mirar
que se cortó una persona o se pegó con un mueble. Vamos a mirar por qué se pegó con ese mueble. Entonces íbamos todos y mirábamos de por qué se pegó, el qué, el por qué y para qué, y en todos los porqués, y llegar a una solución para que no se volviera a repetir un accidente con esa persona o con otro. Hacer las acciones de mejora. Y bueno, y con las ARLs, ¿qué contacto te tocaba tener? O sea, llamar allá a algún supervisor o cómo era eso. Bueno, por lo general la ARL siempre tiene una persona que es como un asesor, que es el que va a la empresa. O sea, todas las empresas tienen un asesor de la ARL. Las ARL solamente asesoran. Se llegan a un tipo de acuerdos donde ellos les dicen, bueno, hay de tantas personas afiliadas, ustedes nos dan una plata en servicio. Entonces uno por lo general le pedían un profesional para psicosocial para que hiciera actividades de psicosocial, o un programa para desórdenes musculoesqueléticos para que hicieran las actividades correspondientes a ergonomía, o a veces se pedía un médico, que era como las tres principales, que es lo que más se necesita como en la empresa. Todo era reinversión. Y pues por lo general uno tenía el contacto, por ejemplo, con la psicóloga, entonces que mira, tenemos que hacer un seguimiento a tal persona, necesito que me la agendes. Entonces yo agendaba a esa persona para que ella tuviera la cita. Lo mismo si había un taller, necesito el taller con tal área. Entonces yo le hacía la agenda del ¿Y taller. qué tan frecuente era eso? ¿Una vez a la semana o ese contacto? No, el contacto era casi que, porque ellas Diario. prácticamente estaban yendo una o toda la semana, dependiendo, o sea, de acuerdo al cronograma de actividades, casi siempre los cronogramas de actividades empezaban en marzo. Ya tenía que estar trabajando uno de acuerdo a todas las acciones, ya uno en marzo estaba con un cronograma de actividades. Entonces el contacto era diario prácticamente con ellas. ¿Y qué otro tipo de relación con entidades externas tenían? Con entidades externas no, era más que todo de pronto si necesitábamos, por ejemplo, para la semana de seguridad y salud en el trabajo, con las EPS. Entonces uno llamaba a las EPS para solicitar de los servicios para la semana de la seguridad y salud en el trabajo, un ejemplo. Otro era tener contacto para solicitar cotizaciones. Entonces, si necesitábamos elementos de protección personal o necesitábamos algo para la brigada, que esa era otra de las actividades que nos daba la ARL, entonces nos daban, la ARL nos daba unos proveedores, que eso uno llamaba a esos proveedores. Entonces, realmente era bastante, o sea, conseguir personas, y ya por lo general uno va adquiriendo como una agenda de las personas que va trabajando, entonces ya es más fácil con el tiempo poder hacer como negociaciones o solicitar servicios. Listo. Listo. Y una pregunta también, digamos, mencionabas que en cuanto a la parte interna, cuando se comunicaban con los directivos y talento humano y el COPAS, como la frecuencia, cada cuánto era, o sea, tenías que agendar reuniones muy frecuente o más o menos Por así. ejemplo, sí, dependiendo de la actividad, en este caso el COPAS se reunía una vez al mes, y es por normativa que se tenía que reunir una vez al mes. La brigada de emergencia como si independientemente del cargo, eran diferentes, entonces lo mismo, una vez al mes nos reuníamos. El comité de emergencias, que ese era con directivos, también era una vez al mes. O sea, casi todos los diferentes grupos, era por normatividad, había que reunirse una vez al mes. Ah, listo. Entonces, casi siempre se reunían como lo que estaba tal cual en la normativa, no había más ni menos. Sí, no, y de acuerdo, a no ser de que saliera algo urgente, por ejemplo, para si llegara a haber una actividad, un ejemplo, un temblor, hubo justo un temblor, pasó algo, no supimos qué hacer, entonces uno se reúne para socializar los pros y los contras, lo bueno, qué pasó y las acciones de mejora cuando sucedió el evento. O en octubre siempre se realiza simulacro de evacuación. Entonces, prácticamente para ese simulacro,
durante el mes anterior es como es a finales de octubre o el 17, entonces esas 2 o 3 semanas anteriores empieza uno a organizar y a mirar qué nos hace falta, qué necesitamos y cómo vamos a hacer ese simulacro de evacuación. Entonces en ese caso de pronto uno sí ya se reúne un poquito más. O sea, si hay algo extraordinario, se reúne uno antes. Hay unas actividades, pues esas las manejaba más que todo, pero también pertenecen a seguridad en el trabajo, pero la manejaban la parte de bienestar, que era lo de el acoso laboral. Entonces, una persona se quejaba de otra, tenían problemas, entonces a esas sí de pronto habían reuniones mucho más seguidas, pero igual había un comité que se reunía al mes para verificar todo lo que pasó durante el mes y empezar a tomar las acciones de mejora de acuerdo al caso que se haya presentado. Te tengo otra pregunta. ¿Qué clase de información confidencial manejabas en tu cargo? Toda la información era confidencial y más en salud. La más confidencial eran los exámenes médicos ocupacionales. O sea, de por sí todo lo que se maneje es confidencial. Entonces, los exámenes médicos ocupacionales, como sabemos, las únicas personas que pueden tener son los médicos y la persona como tal, pero ese examen médico ocupacional a nosotros nos garantizaba de que la persona ingresa en buen estado de salud o si tiene alguna patología para hacerle seguimiento. Pero entonces esos documentos eran totalmente confidenciales, nadie más podía tenerlos, que es como lo más confidencial. Y no en sí todos los programas, porque por ejemplo, las bases de datos que se manejan de riesgo psicosocial, ustedes saben que a las personas no les gusta comentar de que tienen algún tipo de patología. No estoy hablando, sino que de pronto que está angustiada, a la gente no le gusta o que tiene problemas familiares, o que tiene problemas personales. Obviamente a la gente no le gusta que eso se salga a la luz. Entonces, esas bases de datos de las personas que teníamos identificadas con algún tipo de patología en psicosocial o de pronto en desórdenes musculoesqueléticos, que tenía túnel del carpo, que tenía, no sé, una enfermedad general como un trasplante de cadera, también esas patologías se manejaban muy, muy con cuidado. Solamente la profesional, de pronto nosotros que conocíamos los casos y la persona en sí, pero de esa información solamente nosotros la teníamos, nadie más, ni siquiera los demás de talento humano la sabían, sino ya de pronto la directora, que obviamente ya tenía que enterarse de algunos casos especiales, pero pues sí eran relevantes, de resto pues era ya más interno de nosotros. ¿Y tenían indicadores de resultados? Sí, allá se manejaban los indicadores de todo, para poder, porque la misma normatividad no la pedía. Entonces, ¿Qué tipos de, no sé, danos como ejemplos de qué indicadores? Lo del ausentismo es como el más grande que se manejaba. Entonces había una base de datos del ausentismo donde se miraba la patología, por qué se incapacitaba una persona, o sea, el diagnóstico, el tiempo que fue incapacitado para mirar las ausencias. Entonces era más que todo mirar las ausencias que habían o de pronto que era como los accidentes de trabajo también tenían su indicador. Entonces, ¿cuántos accidentes de trabajo habían al mes? ¿Cuántos investigados? ¿Cuántos ya graves? Si habían accidentes graves o no. Y todo eso se manejaba también en una matriz y se sacaban pues los indicadores al final de año. Todos los indicadores dijiste que se calculaban o se verificaban a final de año, o era algo constante. Sí, o sea, cada mes, por ejemplo, talento humano, cada mes nosotros entregábamos lo que se había hecho durante el mes. Entonces nos preguntaban, ¿hubo accidentes de trabajo? Sí, ¿cuántos hubo? Era como más general, pero pues nosotros teníamos la estadística del accidente, porque había sido el accidente, porque pues eso también se necesita saber, nos lo pide la ARL, saber que el accidente sí fue para sí mismo tomar acciones.
allá estaba un área que era la área de calidad, si no estoy mal, que ellos tenían como todo lo que nosotros hacíamos, se lo pasábamos a ellos para tener un indicador, para decir, bueno, este mes tuvimos una tasa de 10 accidentes, todos por caídas de propia altura. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Y pues eso es importante para nosotros porque si sabemos que hay muchos accidentes por caídas de alturas, nosotros tenemos que ir a mirar qué pasó, por qué se está cayendo tanto la gente. Y en sí habían muchos accidentes, la mayoría, por lo menos en Secretaría de Salud, era por caída de propia altura. Entonces, esos indicadores para poder actuar y a tomar las acciones de mejora. Listo. Y digamos, cuando te desempeñabas en tu labor, ¿tenías como algunas exigencias emocionales o mentales que sintieras ¿Cómo, que tenías? cómo así que me afectaron? No me entiendo. Sí, como si debías, no sé, enfrentarte todo el tiempo o a situaciones que fueran estresantes para otras personas, como, no sé, digamos, tener que decir situaciones difíciles a algunas personas. Entonces, no sé si, digamos, en tu cargo tenías que desarrollar habilidades como de fortaleza o algo así, o como algo emocional. Eh, Pues lo que te digo, si uno identificaba algún tipo de patología, digamos, en algún momento se identificó que alguna persona consumía licor y ya tenía como un diagnóstico. Pues eso, o sea, nosotros como tal simplemente hacíamos un seguimiento, pero eso ya lo manejaban más a nivel disciplinario o a nivel médico, porque pues dependiendo de la persona, si ya tiene como una patología como tal, entonces ya eso se maneja más a nivel, y eso lo hacían era directamente los profesionales. Entonces ellos eran los que manejaban como esa información y hacían reuniones específicas con las personas. De pronto habían patologías de alguna persona que tenía problemas de esquizofrenia, por decir algo así, una enfermedad mental que decía, bueno, pero entonces era muy complicado y la persona no se ajustaba de pronto a determinadas áreas. Entonces, qué hay que hacer? Reunirse con la persona y eso lo hacían pues con el médico de la ARL y con las profesionales para hacerlo. Y pues si acaso la directora, pero más que todo como de seguridad en el trabajo, se hablaba con la persona y aparte se hablaba con los directores, bueno, ¿qué tenemos que hacer con esta persona para ayudarla? Porque eran todo en pro de ayudar a la persona. Entonces, no, trasladémosla para tal lado a ver cómo se acopla esta persona ya, o pasémosla para tal lado. Igual, hay situaciones en las que uno ya, hay personas que tienen un temperamento demasiado fuerte que no se les permite que se les diga absolutamente nada. Entonces uno tiene que aprender cómo manejar ese tipo de temperamentos y tratar al máximo de no entrar en conflicto con las personas. Siempre va a haber un conflicto. Entonces es como manejar como la ética para todo. Es como una ética y un respeto para no entrar en conflictos y para que los procesos no se dañen, porque siempre cuando hay un conflicto, los procesos son los que se ven afectados. ¿Listo? No, Sí. no sé, chicas, si hay más preguntas. Ah, Pues bueno, ya- y también tenía una duda en cuanto, digamos, a la estructura de toda la parte de, de cargos en el que tú estabas. Entonces, más o menos tú mencionabas sobre que había tres ramas, una de seguridad industrial, de preventiva en el trabajo. Sí, espérame que esas las tengo por aquí. Bueno, Sí, o sea, las generales. Entonces, una era, eh, ¿qué? Los sistemas de vigilancia epidemiológica estaban en los programas. Entonces, estaba el programa de gestión del riesgo, programa de prevención y de seguridad y programa de, ay, se me olvidó el otro, de higiene y seguridad industrial.
¿Y O sea, tú? como los subsistemas, o sea, en este caso era como el sistema de medicina preventiva y del trabajo, que ahí estaba todo lo que tenía que ver con medicina preventiva, con psicosocial, con osteomuscular, todo lo que tenía que ver con la persona. Y higiene y seguridad industrial. Entonces, en el de higiene estaba todo lo que tenía que ver con riesgo biológico, riesgo químico, y seguridad industrial, todo lo que tenía que ver con brigadas de emergencia, accidentes de trabajo, ¿sí? Ah, listo. ¿Y tú Están estabas como los como, tres grandes programas del sistema de gestión. y tú estabas como en un área de esas específica o En abarcaba? todas apoyaba. En todas apoyaba algo. Por ejemplo, en la de seguridad industrial, yo apoyaba todo lo que tenía que ver con brigadas de emergencia, comité de seguridad industrial, el copazo, accidentes de trabajo. O sea, nos turnaban con mi compañera con los contratos. Entonces, una vez nos tocaba eso, pero como lo general, en medicina preventiva y del trabajo, por lo menos era agendar los exámenes médicos ocupacionales, estar pendiente de lo que era de riesgo psicosocial. También había como una partecita de la sala amiga, que no sé, es más, creo que hoy o mañana es la fecha de la lactancia materna, entonces también estar pendiente de lo que era la salita amiga, que es donde las mamitas que se reincorporan de su incapacidad de bebito, realizan su proceso de extracción de leche materna en esa salita. Entonces, estar pendiente de esa salita, de que estuviera muy bien limpia, organizada, que tuviera el formato para saber cuántas mamitas habían, tener como una base de datos de todas las mamitas que estaban como en la Secretaría de Salud para utilizar esa sala y para estar pendientes y agendarlas a diferentes capacitaciones que se les daban en medicina preventiva. Pues era así como lo general, o sea, esto es como lo general, porque es que había muchas cositas y muchas arandelas que salían casi que a diario. O sea, en el día a día siempre salen cositas. Entonces uno a veces tenía programado realizar unas actividades y se presentaba algo, entonces tocaba dejar esas actividades a un lado para realizar lo que se estuviera necesitando en el momento. Pero en sí yo estaba en todas las actividades como tal. Pausas activas, hacer acompañamiento a la niña de pausas activas, estar pendiente de hacer inspecciones, porque pues igual ahí tocaba hacer que la inspección del puesto de trabajo, que mirar que tuvieran, que no tuvieran, que les faltaba, que la parte de ergonomía, o sea, hacer inspecciones en todas las áreas. Ok. Pues yo creo que ya, ¿cierto? Sí, sí, Y yo creo yo creo que que sí. ya acabamos. Pues tienen harto como para, por lo menos este que es un cargo realmente de los poquitos que hay dentro de una gran parte de talento humano, ¿no? Entonces, digamos que, o sea, señor. Está la directora de gestión humana y después de la directora de gestión humana ella tenía contacto directo con el secretario de salud. Sí, o sea, el organigrama ya era, pues ahorita no me acuerdo muy bien el organigrama, pero estaba el secretario de salud, abajo había un subsecretario o estaba el subsecretario corporativo, que creo que cambió un poquito. Después de ese secretario, o sea, cada área habían como 2 o 3 subsecretarías, que eran como las macro. Entonces una era espérame, no sé, de pronto Miriam debe tener ese organigrama, como para que te guíes un poquito, Yo, porque es que no me acuerdo muy bien, ya es que ya hace 2 años, pero nosotros estábamos talento humano y la subsecretaría corporativa. Y esa subsecretaría corporativa también tenía financiera, también tenía la dirección administrativa, o sea, habían varias direcciones dentro de esa subsecretaría corporativa. Entonces, pero igual, todos los directivos y todos los subsecretarios tenían también acceso directo a talento humano, a talento no mencional al secretario.
Entonces, la directora de talento humano sí casi que estaba de la mano porque de ahí impartían por lo menos la contratación. O sea, todo lo que se necesitaba con contratación para lo que se necesitara, porque talento humano es como la que hace las diferentes actividades para todas las personas de la secretaría o de la empresa, que son actividades como tal, las de bienestar, las de seguridad, todo, y fuera de ella es la que también saca como el talento humano, porque todas las personas se contratan de acuerdo a lo que se necesite en talento humano. Entonces, ellos son los que tienen los cargos que se necesitan de planta y de contratación. Entonces, ellos dan como ese lineamiento para saber cuántas personas se necesitan en la Secretaría de Salud y en las diferentes subsecretarías. Listo. Entonces, no sé si mis compañeras tengan alguna otra duda o... No, pues de mi parte no tengo ninguna. Yo creo que ya completamos toda la información y todo perfecto. Bueno, Pues, espero haberles sido útil y que sirva un poquito de lo que les pude brindar. Sí, claro que gracias. Muchas sí. gracias. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Con Muchas gracias por muchísimo tu gusto y que estén muy presentación. bien, que me les vaya muy bien con ese trabajo. Gracias, Muchas Marta. gracias. Bueno, hasta Muchas luego. Chao. Hasta luego. Chao, que estén muy bien. Chao, Gracias. igual. Bye. Chao. Todavía sale grabando. Ah, ya